Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enfoque Ecoanalítica, un podcast en el que hablamos de forma clara sobre temas de actualidad económica de Venezuela y el mundo. El día de hoy, como parte del equipo de Ecoanalítica, los acompañamos Luis Bárcenas y Jesús Palacios desde las oficinas de Ecoanalítica en Caracas, y nuestro invitado especial, quien nos acompaña desde Houston, Texas, Francisco Monaldi, quien es director del programa de energía para América Latina de Baker Institute en la Universidad de Rice y investigador también para esta universidad. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal te trata Houston? Encantado de estar con ustedes. Bueno, mucho frío estos días, con lo cual obviamente no es usual en Houston. Acá también hay bastante frío, sí. Que tampoco es usual en esta época. Una ola de frío azota a muchos lugares, y Caracas también está viviendo 16 grados, 18 grados común estos días. ¿Cómo no? Sí, hoy invitamos a Francisco, que es todo un especialista en el tema energético, investigador, como decía, para Rice en el tema, hablar de transición energética y Venezuela, ¿no? Sí. En un contexto en el que Venezuela presentó una caída importantísima en la industria petrolera. Eso, digamos, es historia reciente que contar, una contracción de 80% que llevó a una reducción similar del tamaño del petroestado. Eso ha generado todo un debate de si ese modelo de petroestado ya está extinto, y sobre todo un contexto en el que digo, bueno, el mundo está empezando a plantearse, bueno, empezando nos lleva rato ya, en el planteamiento de retos que van a cambiar la matriz energética de forma importante en los próximos 10 o 15 años. Ahí nos interesa también nutrirnos de esa visión de Francisco, de qué tan optimista es con la visión de que en 10 o 15 años ya podamos ver cambios tan relevantes en la matriz energética global. Pero bueno, estudios recientes que hemos seguido y que el World Bank ha publicado hace unos 2 años decían que Venezuela tenía una alta exposición y una baja resiliencia en caso de enfrentar una transición energética, digamos, a partir del año 2030. Y bueno, justamente por eso que queríamos invitar hoy a Francisco. Sí, no, y además que este tema cobra relevancia también para la Venezuela de hoy, ¿no? Yo creo que es claro desde lo que ha pasado en Venezuela en los últimos meses, lo dependiente que sigue siendo la economía local del petróleo, de la renta petrolera, cómo el gobierno depende de eso para generar estabilidad cambiaria y por ende de precios. Y este tema, Francisco, obviamente cobra relevancia sobre todo para el mediano y largo plazo, ¿no? Suponiendo que PDVSA no logre o tenga dificultades para ingresar en este nuevo marco de transición, en donde obviamente por las características del petróleo venezolano probablemente enfrente de mayores costos, y probablemente PDVSA también se le dificulte por temas de caja solaparlo, cobra relevancia para nosotros entender en ese futuro no tan lejano hasta qué punto Venezuela puede ingresar, si PDVSA o es la empresa mixta como tal, o es el financiamiento internacional el que va a llevar la batuta en esa transición, y al final cómo vamos a quedar parados, ¿no? En ese sentido, en materia de la capacidad que tenga el Estado para generar estabilidad. Entonces, creo que el debate tiene que ir un poco por allí, ¿no? Si en efecto, cómo puede estar Venezuela o cómo va la transición energética en ese sentido, y qué se puede avisorar en el futuro en ese aspecto, ¿no? Sí, y yo cuando repasaba para tenerte en este espacio, Francisco, y comentar estos temas de transición energética y Venezuela, veía, bueno, hay muchos escenarios muy variantes de cómo va a estar la demanda petrolera de acá a 2050, ¿no? PEP, obviamente promotora del status quo, tiene una proyección de 108 millones de barriles para el año 2050, pero te consigues con las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, que habla de 20 millones de barriles diarios demandados en el año 2050. Entonces, bueno, en este gap tan amplio de alternativas, cabe la pregunta, ¿realmente estamos ante la última oportunidad, la última ventana de oportunidad para Venezuela de aprovechar los ingresos petroleros como un detonante de desarrollo, como digamos, un pilar fundamental para seguir promoviendo o para promover el crecimiento económico que tanto necesita nuestro país? Sí, bueno, han planteado muchos temas y todos muy, muy interesantes, y bueno, en estos minutos trataremos de discutirlo. Ciertamente hay una incertidumbre colosal sobre la velocidad y los tiempos de la transición energética. Como ustedes bien dicen, está el escenario ese de OPEP, que sí es importante entender que incluso el escenario OPEP, que por cierto es parecido al de Exxon, que publicó recientemente Exxon, son escenarios en que la tasa de crecimiento de la demanda de petróleo sí
desciende con respecto al pasado, ¿no? Y eso es una cosa que ya veníamos viendo, y es parte de un fenómeno natural en el sentido de dos cosas. Por un lado está la eficiencia, las mejoras en eficiencia energética propiamente por los adelantos tecnológicos, los vehículos que usan menos gasolina por kilómetro de circulación, pero después está el hecho de que a medida que el Producto Interno Bruto del mundo crece, la economía es más enfocada en temas de servicios que son menos intensivos en energía. Entonces, incluso si no hubiera el problema de cambio climático, lo más probable es que llegaríamos a un pico de la demanda de petróleo simplemente por esos cambios que van ocurriendo en la economía mundial, ¿no? Y eso ya, de hecho, lo podemos ver en regiones como Europa, ¿no? Que ya el pico del petróleo en Europa ya pasó, ¿no? Ahora, como ustedes también plantean, hay escenarios en que llega, hoy en día la demanda de petróleo es más o menos 100 millones de barriles diarios, y en esos escenarios está cercano a los 20 millones de barriles para el año 2050. O sea que en un poco más de 25 años tienes una caída de 80% en la demanda de petróleo, que es realmente brutal, y sobre todo el contraste con los otros escenarios, ¿no? Ahora, vamos a entender un poquito de dónde vienen esos escenarios. El escenario tipo PEP, tipo Exxon, son escenarios que se basan en las variables clásicas que se han usado siempre los economistas para predecir el futuro de la demanda de petróleo, que son crecimiento demográfico, crecimiento económico, políticas públicas existentes y, digamos, la tecnología existente con quizás algunas tendencias de mejora de eficiencia similares a las que se tienen del pasado, ¿no? Y estas variables que les comenté, del cambio de la estructura del PIB mundial. Esos son el tipo de cosas que incluyen esas proyecciones. La proyección extrema de los 20 millones de barriles está hecha al revés, es decir, eso es una proyección de net zero, ¿no? De cero emisiones netas de carbono, en las cuales la Agencia Internacional de Energía o BP o otras entidades que hacen ese tipo de análisis, lo que dicen es, para que no suba la temperatura, de acuerdo con los modelos de cambio climático, más de 1.5 o 2 grados centígrados, ¿qué tendríamos que hacer? Y por eso es que tiene que llegar a net zero más o menos en esa fecha. Pero esos escenarios son normativos, es decir, ahí no hay ninguna variable que me diga a mí que eso va a pasar. Lo que yo estoy diciendo es, eso tiene que pasar, porque si no, entro en un gran problema climático mundial catastrófico, y por tanto yo lo que digo es, para que eso pase, ¿qué tendría que pasar con la demanda de petróleo? Pero es muy importante entender que son escenarios fundamentalmente normativos. No hay ninguna, idea de cómo eso va a pasar. Bueno, sí hay, pero quiero decir, requiere saltos tecnológicos brutales, requiere cambios gigantescos en la economía mundial. Entonces, dicho eso, dentro de esa gran incertidumbre, yo creo que escenarios intermedios... ¿Por qué creo que, por ejemplo, la OPEP y Exxon probablemente no estén en lo correcto? Porque si los científicos climáticos tienen razón, con esa trayectoria vamos a ver cada vez eventos climáticos más dramáticos, y eso va a generar cada vez más el apoyo político para tomar las decisiones difíciles en materia de reducir la demanda de hidrocarburos, incluso porque, digamos, incluso si no hay esos eventos, en los países desarrollados claramente hay un consenso político de lograr eso. Es difícil hacerlo políticamente y veremos qué tanto se avanza, pero en todo caso pareciera que eso. Ahora, eso es como, entonces, ¿cuáles son los escenarios como intermedios que parecen más razonables? Por cierto, en la historia, si ustedes van hacia atrás, hemos sido pésimos en predecir cosas de 20 y 30 años en materia energética. Claro. Entonces, imagínate, y eso era con muchísimo menos incertidumbre, porque recuerda que antes las transiciones energéticas eran que en términos porcentuales, por ejemplo, el petróleo pasó a ser más importante que el carbón. Pero no era que en términos absolutos el carbón caía, sino que era que en términos relativos el carbón caía. Ahora le estamos pidiendo al petróleo que caiga 80%. Sí. O sea que eso no tiene ningún equivalente en la historia. Entonces, pero en los escenarios más digamos, intermedios, que yo veo como más plausibles, vemos que en el caso de Venezuela es muy interesante, porque a Venezuela le pasó algo que es mucho más dramático que cualquier transición energética, que fue el chavismo combinado con las sanciones, ¿no? Entonces, el colapso de la industria petrolera venezolana, vamos a decir,
un país que produce 650.000 barriles con la base de recursos que tiene Venezuela, eso no debía estar pasando ni siquiera en los escenarios más extremos, sino hasta por allá por el 2050, ¿no? Y ya pasó. O sea, yo a veces en broma digo que Petro le debería más bien felicitar a Maduro, porque Maduro hizo ya lo que Petro quiere hacer, ¿no? Exacto. Exacto, que es acabar con la industria de los hidrocarburos, sí. y ya la transición energética, entre comillas, ocurrió. Pero volviendo entonces a la pregunta de ustedes, ¿hay una ventana de oportunidad? Sí hay, clarísima, precisamente además en parte por el hecho de que estamos tan bajos con respecto a nuestro potencial. Nosotros podríamos, si se hicieran las políticas correctas y se levantaran las sanciones y hubiera un cambio político en Venezuela que dé cierta credibilidad para la atracción de la inversión internacional, podríamos tener en cuestión de 7, 8 años una industria petrolera que produjera otra vez 3 millones de barriles. Eventualmente eso dejaría de ser, sería difícil que Venezuela pueda competitivamente producir mucho más petróleo que ese, dadas las otras restricciones que ustedes ya comentaron, por ejemplo el tema de la intensidad de carbono, y podemos hablar de esos temas, pero en resumen, queda una gigantesca ventana de oportunidad, incluso para el petróleo, después podemos hablar del gas, pero una cosa que sí es también importante entender es que la economía venezolana, aquella próspera, que ustedes son muy jóvenes para haber conocido, pero que yo cuando era niño todavía viví, Luis engaña un poco. Años. Yo también, yo entro en ese pool, no te preocupes. Ajá. Continúa. Digamos que nosotros, para darles una idea, Venezuela producía más de 150 barriles por habitante por año en la época de los 50, ¿no? Y desde entonces ha venido cayendo. ¿Cómo es que Venezuela pudo de alguna forma sostener su prosperidad después de eso? En parte por subidas de precio muy importantes en algunos periodos, pero que causaron, como sabemos, todos los grandes problemas macroeconómicos consecuentes. Pero Venezuela básicamente hoy produce 10 barriles por habitante más o menos por año, y no va a ser jamás otra vez la sombra de lo que fue por habitante en los años 50, porque tendríamos que producir, ¿sabes? Estamos hablando de que tenemos que producir 115 millones de barriles o una cosa por el estilo, o sea que eso no va a ocurrir. Entonces el petroestado ese venezolano que hizo que miles de europeos se vinieran a Venezuela, que montones de inmigrantes vinieran de los otros países de Sudamérica a Venezuela y que los hijos, uno sabía que iban a vivir mejor que los padres, ese se acabó. Digo, solo en base a petróleo. Yo no estoy diciendo que la economía venezolana no puede crecer, pero el punto es que en base a petróleo no se va a volver a ser un país próspero. Claro, sí. Pero dicho esto, en los próximos 15 años ustedes me dicen cuál negocio en Venezuela tiene más capacidad de generar inversiones y crecimiento económico, y no hay ninguna duda de que es el petróleo. El gas es importante, pero es el petróleo, ¿no? Y el petróleo podría ser una locomotora para el resto de la economía, con todos los temas que ustedes conocen muy bien, que son todos los temas de dificultades que tiene una economía dependiente del petróleo en términos de volatilidad, de apreciación del tipo de cambio, todos esos problemas van a seguir existiendo. Claro, con los que nos bandeamos. Con los que nos bandeamos. Y lo peor que le podría pasar a Venezuela es un equilibrio tipo Nigeria, ¿no? Nigeria, si ustedes ven, es un país que produce muy poco petróleo por habitante, pero sigue siendo dependiente del petróleo y en términos de sus exportaciones, y sigue siendo entonces una economía súper afectada por los ciclos de precios, por los temas de variación de la producción, etcétera. Y entonces terminas quedando un equilibrio con todos los problemas de ser petrolero, pero sin ninguna de los beneficios de las rentas más altas que tienen otros países, ¿no? Y yo creo que en parte, Francisco, digamos, tal vez la forma en cómo el petróleo impacta a Venezuela ha cambiado o ha mutado, con todo el colapso que hablas, obviamente. Ahora, el venezolano sigue entendiendo que cuando el precio del petróleo cae drásticamente, a Venezuela le va mal por una razón o por otra, ¿no? Más allá de que parte de ese petroestado no está, y de hecho es alguna visión que siempre tenemos, ¿no? Aquí también un punto que nos llamaba la atención, que siempre nos preguntan, y de hecho es algo que uno quiere analizar a fondo, cuando uno piensa en planes de estabilización macroeconómica, quiero decir, ¿no? Y obviamente aquí el petróleo cumple un rol fundamental como generador de renta.
está el tema PDVSA, ¿no? Y dadas las condiciones actuales de la industria, uno pudiese pensar, y dada inclusive la misma postura del gobierno en cuanto a las participaciones que ahora tienen las empresas mixtas en la producción, en la comercialización del crudo local, uno pudiese pensar que también el gobierno reconoce en parte que PDVSA ya no es la misma que antes y que obviamente no tiene un menor rol, ¿no? en ese impulso que puede tener la economía. ¿Cómo ves tú esa visión a futuro? Bien sea con el status quo, partiendo con un status quo tal cual como lo vemos ahorita en materia institucional, o inclusive en un cambio institucional importante, ¿tú sigues viendo posibilidades de que PDVSA tenga un rol tan activo como eran antes, o eso es algo o parte de lo que se ha perdido también en materia de recuperación del sector petrolero venezolano? No, yo aquí quiero ser un poco dramático en decir que PDVSA no puede ser en ningún escenario exitoso de recuperación de la industria petrolera venezolana un actor dominante, y claramente tiene que ser poco relevante. ¿Y por qué? No son solo las restricciones de la destrucción de todo el capital humano, de la capacidad institucional, del nivel de corrupción de la empresa, etcétera, etcétera. Las empresas estatales son súper difíciles de que se manejen eficientemente y funcionen bien. Se cuentan con los dedos de una mano las petroleras estatales internacionales que funcionan bien, y una de ellas era la PDVSA del pasado, pero ya no lo es. Pero además, entonces combina ahora que tienes el tema de transición energética, que requiere que muy rápidamente tendrías que recuperar la capacidad de inversión en el sector. Sí. Y segundo, agrégale lo que ustedes saben mejor que yo, que Venezuela tiene, usen la cifra que quieran, 150.000 millones de dólares de deuda, o lo que sea. Y obviamente el Estado venezolano, por más que se reestructure la deuda de manera muy, muy agresiva, no va a tener la capacidad de inversión que es necesaria. Estamos hablando de inversiones muy grandes, de inversiones de más de 8.000, 10.000 millones de dólares al año que se requieren, digamos, en una década. Y no solo es la capacidad financiera, sino la capacidad de ejecutar esas inversiones, ¿no? Entonces, fíjate, cualquier cosa, incluso las empresas mixtas en su versión más flexible, si tú le pones un requisito de participación de capital a PDVSA y de participación operativa, ni se diga, eso va a ser la restricción limitante del sector, porque PDVSA básicamente no va a poder invertir en los niveles que es necesario para mantener estos niveles de crecimiento. Entonces, no queda otra, a mi modo de ver, que hacer una reforma muy agresiva del marco institucional, permitiendo significativa inversión privada, generando gran credibilidad para la inversión privada. Eso se podría hacer incluso sin empresa estatal. Yo lo que pasa es que por razones de economía política creo que no solamente va a seguir existiendo una empresa estatal, eso es lo que suele pasar en los países que son importantes productores de petróleo, y creo que va a ser muy difícil cambiar eso en Venezuela. Y puede ser que en algunas circunstancias tener una empresa estatal sea una ventaja. Puede ser también que sea más bien un vehículo de problemas en el sentido de que la empresa haga lobby para seguir siendo importante, para quedarse con campos importantes, etcétera, etcétera, y entonces eso pueda restringir de nuevo el potencial del sector. Pero quizás la única cosa buena que ustedes pueden decir de lo malo que se puso la situación en Venezuela, quizás no, pero es que por fin entendamos que este sector se puede primero desarrollar con el sector privado con mucho mayor eficiencia, muchísima más capacidad de inversión, muchísimo más rapidez y eficiencia, pero que segundo, se puede capturar para el Estado casi la misma renta. Tú vas a tener una torta más grande, pero el porcentaje que vas a tener que capturar quizás es un poquito menor que el que capturaría si la empresa si todo fuera estatal, pero el total del pedazo más grande, de la torta más grande, por la participación un poco menor, te va a dar un nivel de ingresos para el Estado muchísimo mayor en ese escenario. Efecto de base, básicamente. Sí. Totalmente. Y lo puedes hacer, bueno, solo si tienes un marco institucional, que no es solo tener las leyes, es tener una comisión o una agencia reguladora de hidrocarburos de primer nivel internacional, y tener todo, digamos, los componentes en el Estado para que eso sea viable. Francisco, buenísimo el punto y creo que muy bien explicado. Cuando hablas al final de la necesidad de aprovechar igual
esta última ventana. Bueno, diciendo la última ventana, uno no sabe al final cuánto tiempo específicamente dura, sobre todo hablando de escenarios tan volátiles o cambiantes. Por cierto que me da risa cuando hablas de proyectar demanda a años, porque nunca tampoco pudimos dar con el crecimiento de la producción venezolana. Para este año se esperaba que fueran 6 millones. Sí, cómo no. Y estamos apenas en el 10% de eso. Pero ya hablando de la nueva matriz energética y la transición, ¿no? Hay mucha especulación, especulación no digo, mucha gente pensando que al final Venezuela puede ser o puede tener un rol relevante en la producción de gas y cómo el gas se puede convertir en un elemento clave en la transición para el desarrollo de lo que llaman el hidrógeno azul como fuente de energía. Exacto. ¿Qué piensas de esto? Sobre todo, bueno, recientemente hubo la noticia de la licencia para que en Trinidad y Tobago se pueda trabajar o distribuir el gas venezolano. Quiero saber un poco tus apreciaciones al respecto. Sí, bueno, aquí creo que hay un tema de tiempos, ¿no? Y del impacto macro. Ustedes que son economistas que estudian lo macro, entenderán cómo se me dificulta a mí a veces hablar con los ingenieros de petróleo que son súper emocionados con el gas, pero que no entienden la diferencia macroeconómica del gas con el petróleo. Es decir, en el mejor de los casos, y ojo, yo creo que es un tiro al piso el negocio con Trinidad. Trinidad necesita el gas venezolano, le está cayendo su producción, tiene trenes de gas natural licuado parados en este momento. O sea, ese es un negocio que, más allá de la política, etcétera, tiene todo el sentido del mundo y Venezuela va a poder exportar por fin un gas que ha debido empezar a exportar hace 30 años, ¿no? Probablemente. Pero el gas no va a generar los ingresos macroeconómicos, no va a sustituir al petróleo, quizás en un escenario lejanísimo, pero no es una cosa que podamos ver en los próximos 10 o 20 años, ¿no? Entonces, eso primero. Dicho esto, el gas tiene un rol muy importante. Primero, para el propio mercado doméstico. O sea, Venezuela es insólito que es un país que todavía quema hidrocarburos líquidos en la producción de electricidad. Eso obviamente no debería pasar. Es muy importante para la transición, incluso si tú logras expandir tus renovables. Venezuela, por supuesto, lo renovable fundamental que tiene es hidro, no tiene las nuevas renovables, pero incluso para el hidro tú necesitas, por los temas de variación, necesitas una fuente como el gas para estabilizar el sistema eléctrico y los temas de volatilidad de las energías renovables, ¿no? Entonces, para el mercado interno es importantísimo. Incluso para la industrialización de Venezuela y en petroquímica y en otros temas, el gas es importantísimo. Y como ustedes dicen, en la transición energética hay dos productos que pueden permitir transformar gas en algo que se lleve a otro lado. Más allá del LNG, está el hidrógeno azul y está la amonia, que también es un producto que lo están, por ejemplo, comprando ahorita. Los japoneses, por ejemplo, están comprando amonia con la garantía de que sea net zero, la producción de esa amonia. Es decir, que estés haciendo algo para compensar las emisiones que se generaron en la producción de esa amonia. Ahí hay unas oportunidades muy grandes en Venezuela. Nosotros tenemos mucho gas por explotar que ya está descubierto, que ya está, digamos, en reservas no quizás probadas, pero digamos de 2P, no desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la plataforma del Tana. Tenemos obviamente todo lo que es Dragón, Mejillones y Patao en el norte de Paria. No hemos desarrollado más el tremendo yacimiento que descubrió en Perla, en Paraguaná. Ahí hay potencial de explorar incluso más. Pero todo eso obviamente requiere un cambio completo en el país de la mentalidad, porque una de las razones por las que nunca se ha desarrollado el gas es porque el mercado interno regalamos el gas. Entonces, y fíjense que ahí el tema no es solo que tú dices, bueno, pero entonces si haces un proyecto de exportación, listo, no tienes ese riesgo. No, porque un inversionista sabe que en cualquier momento el gobierno lo puede obligar a vender en el mercado interno, ¿no? A construir un gasducto para el mercado interno, ¿sabes? Entonces, tú tienes que, a la larga, resolver tu problema de subsidios a la energía para poder desarrollar todo este sector de hidrocarburos. Por cierto, y eso vale para la gasolina también. O sea que ese es uno de los grandes temas para el futuro de Venezuela, resolver ese problema, que además, por cierto, nos ayudaría muchísimo también en la transición energética. Tenemos que también resolver el problema de las emisiones generadas por la quema y venteo de gas, que es un desastre. Se habla de usar
digamos, los yacimientos agotados en el lago de Maracaibo para, digamos, almacenar parte de esas emisiones. ¿Lo ves como una opción factible también de cara a negocios en la transición energética? Totalmente. No quizás en el corto plazo, eso requiere un montón de aparataje institucional también y de precio internacional del carbono, etcétera, para que eso sea monetizable en Venezuela. Y por supuesto, el estado en este momento de la infraestructura del lago de Maracaibo es desastroso, es calamitoso, pero ciertamente desde el punto de vista geológico, los geólogos nos dicen que esos yacimientos agotados del lago de Maracaibo son un lugar excelente para reinyectar CO2 y que se mantenga allá abajo. Lamentablemente los de la faja, no solo porque son nuevos y no están, digamos, agotados, sino por la naturaleza de esos yacimientos, no son buenos para eso, pero sí también habría algunas oportunidades en los yacimientos agotados del norte de Monagas. Ahora, los del lago de Maracaibo son de los mejores. El problema es que para que tú puedas reinyectar CO2 tienes que generar producción de petróleo o gas para que te convenga reinyectarlo. Lo que están haciendo, por ejemplo, Petrobras en Brasil, que es uno de los ejemplos más exitosos, fíjense que ese es un negocio bastante redondo por la forma como lo hacen hoy, no porque ellos no es que estén reinyectando solo el CO2 para mitigar las emisiones, sino que lo están usando para estimular el yacimiento, o sea, para que se produzca más petróleo. Ellos están reinyectando el CO2 en sus yacimientos para producir más. Entonces, algo así como lo que se hace ahorita en Brasil, en Petrobras, que es uno de los primeros ejemplos en Latinoamérica, todavía no está cerca en Venezuela. Pero eventualmente, sin duda, que esa es una tremenda opción. Entonces, sí, Venezuela tiene una serie de ventajas que fíjense que la mayoría están relacionadas con cosas que tienen que ver con el sector hidrocarburos en la transición energética más que con renovables, porque aunque Venezuela sí tiene cierto potencial, por ejemplo, de eólica y solar en Paraguaná, ciertamente Venezuela no es de los países que tiene una mejor dotación, a diferencia de Chile o de México. Y en ese sentido, nosotros tenemos que, la gente que quiere trabajar en la transición energética en Venezuela tiene que sobre todo pensar en la transición energética dentro de los hidrocarburos, es decir, cómo hacer estos temas, secuestro de carbono, hidrógeno azul, amonia azul, ese son el tipo de cosas a las que por lo menos por las siguientes 2 décadas Venezuela tiene que pensar mucho más. Eso no significa que no hay que desarrollar lo que se pueda los renovables, sin duda. Ahí hay también un potencial, pero el centro desde el punto de vista económico, de inversión e incluso desde el punto de vista energético sigue siendo en el sector hidrocarburo. Sí, o sea, al final hacer básicamente una redistribución un poco en el mismo sector hidrocarburos. Bueno, me queda claro tu visión que al final igual Venezuela obviamente enfrenta un reto grande para lograr ser autónoma energéticamente, que es digamos, un objetivo al final que tienen los países, la no dependencia en términos de energía. Obviamente la transición va a poner retos grandes en eso, pero Venezuela pasa por un sinfín de retos que van desde reconstruir la industria actual, sobre todo ganar en eficiencia, porque una de las cosas que leía es justamente lo poco competitivo que somos al final en la producción de barriles, costando hasta un 50-70% más de lo que cuestan, digamos, el resto de crudos más livianos. Y obviamente enfrentar retos para hacer que la industria sea más eficiente, que pasa por reducir los costos de producción e ir adecuando una infraestructura hacia la transición energética, bueno, tienen al país, digamos, una situación, como lo decíamos al principio, de alta vulnerabilidad, ¿no? Hay que ir pensando justamente, bueno, cuáles son las alternativas, entendiendo que además el Estado grande, el llamado petroestado, desapareció, no va a volver, y que el petróleo no va a dar para vivir como vivíamos antes, ¿no? Creo que eso es un poco, a modo de conclusión, pensando en aprovechar esa ventana de oportunidad que tiene Venezuela. Y bueno, me quedo un poco con esa nota optimista, Francisco, de que hay una ventana de oportunidad, que hay que hacer las cosas bien, que si se hacen las cosas bien, Venezuela podría aprovechar muy buena parte de estos recursos justamente para pensar en una transición energética más ordenada, pero el tiempo apremia. Sí, no, y de verdad. No, y que obviamente yo creo que me quedo con la idea también de Francisco en cuanto a los conflictos o a los retos que esto impone también en materia de economía política, ¿no? Como tú bien decías, el tema de que PDVSA desaparezca o que se cambie el modelo de empresa estatal a exclusivamente una participación privada, para el venezolano es muy difícil, ¿no? Inclusive, ¿no? No solamente para la propia inversión o los incentivos a la inversión, sino también para el propio venezolano y para los incentivos del Estado, ¿no? Sobre todo en un entorno
donde la estabilización nos dice, o las políticas que hay que hacer para estabilizar la economía, nos dicen que el ámbito no petrolero venezolano le va a costar muchísimo levantar cabeza, como se dice coloquialmente, y vamos a seguir de alguna forma apalancados en la recuperación de la actividad petrolera y de la transición de esta a un nuevo modelo, precisamente para apalancar parte de la recuperación del país más allá del apoyo internacional, ¿no? Creo que eso es una de las grandes visiones con las cuales yo me quedo de este debate que fue por demás interesantísimo. Déjame apoyar solo un momento lo que estás diciendo en dos sentidos. Uno, si ustedes analizan esto desde un problema puramente técnico y económico, Venezuela tiene un futuro mucho mejor de lo que uno se pudiera imaginar, en el sentido de que hay maneras de reducir. Venezuela llegó a producir en la faja a costos mucho menores de los que produce hoy. Extraer petróleo de la faja es baratísimo. Lo problemático es el transporte y si tienes que hacer el upgrading, el mejoramiento. Entonces esos son los temas. Y después está, si te meten un impuesto al carbono, todo el tema, por supuesto, de las emisiones. Pero ambos problemas se resuelven con inversión y tecnología. Y nosotros podemos llegar a ser bastante competitivos. O sea, no es cierto, como uno a veces ve en esas comparaciones internacionales, que Venezuela no puede reducir sus costos. Todo el que ha estudiado este tema con cuidado dice que Venezuela tiene un gran potencial de mejorar allí. Pero fíjate que ahí vas a tu problema de economía política. Todo eso requiere alta eficiencia, inversión privada, tecnología. Si no somos capaces de crear el marco institucional, que ha sido una de nuestras dificultades históricas, adecuado para esto, fíjense que va a fracasar todo. Y me meto en esta segunda parte, o sea, en la parte económica y técnica soy muy optimista, pero en la parte de economía política soy un poco más preocupado, ¿no? Requiere que tú tengas instituciones fuertes para crear todo el marco de los, digamos, del tema de carbono, de cómo se va a manejar las emisiones, de que te dan unos certificados de reducción de emisiones. Tienes que crear toda una industria toda una marca institucional súper creíble para que la gente te crea en esa política de largo plazo, tanto en materia de gas, como en materia de petróleo, como en materia de hidrógeno azul, como en materia de amonia, como todos esos temas necesitas un marco institucional creíble. Los países se van a separar más de lo que ya están separados en América Latina en la transición energética entre aquellos que tienen un marco institucional sólido y pueden implementar todas estas políticas y atraer la inversión, y aquellos que no lo tienen y no van a poder lograr atraer esas inversiones. Entonces urge que Venezuela logre avanzar en la economía política del asunto y en la institucionalidad. Buenísimo, Francisco. Mil gracias por esa Encantado. conclusión. Creo que por esta invitación hoy, a aceptarla en este espacio. Creo que ha sido de verdad muy, muy, muy nutritivo todas tus opiniones y el enfoque al final de la visión un poco, bueno, pragmática en algunas cosas, optimista en otras y un poco más negativa al final en eso último que comentabas, justamente en el cambio del rol del Estado de cara a esta transición y en la recuperación de la industria, ¿no? Ha sido todo por el capítulo de hoy. Estamos encantados desde Foco Ecoanalítica de haber tenido este espacio para hablar de transición energética y Venezuela. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales y suscribirse en el canal de YouTube, @Ecoanalítica. Igual nos van a conseguir en YouTube, van a conseguir los capítulos en Foco Ecoanalítica y bueno, estamos a la orden en futuros capítulos. Gracias.